¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Buenos días, 8 de la mañana, ojo con la semana que nos viene por delante, sin referencias empresariales, pero con el oro y sobre todo con la recesión como protagonistas principales. A esta hora el mundo económico se mueve alrededor del oro y por la operación que la principal minera de oro acaba de poner encima de la mesa, 17.000 millones de dólares para comprar Newcrest, para convertirse más todavía en la principal compañía minera de oro del mundo. Hoy el mundo del negocio, los negocios, miran a cómo el oro se está convirtiendo en ese gran protagonista. ¿Por qué? Por la escasez. Y solo mediante la creación cada vez más grande de grandes conglomerados, la extracción se puede acelerar para convertir al oro en esa pieza fundamental en este 2023. La principal minera de oro, 17.000 millones de dólares encima de la mesa para la compra de Newcrest. 8 y 1 de la mañana, el mundo mira, sin embargo, al sur de Turquía, donde ese terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter está también poniendo en jaque gran parte de la fotografía humanitaria mundial. Es lo que faltaba alrededor de ver de qué manera ahora también un desastre climatológico, meteorológico, ese terremoto, estaría poniendo ahora mismo también en jaque toda la zona demasiado cerca de la guerra de Ucrania. Se mira mucho a ver cuál es el efecto. Hay ya cientos de muertos y sobre todo un gran destrozo también en toda la parte de edificios, en toda la parte terrestre. Ojo con lo que está sucediendo en Turquía, en el sur de Turquía, ojo con lo que está sucediendo ahí en esa zona sur de Turquía. El terremoto de 7,8 marca la mañana, la compra de Newcrest por más de 17.000 millones marca gran parte de lo económico y por supuesto el tercer factor fundamental, que no sabríamos ponerlo si en el primero o el tercero, es lo que está sucediendo con ese famoso globo espía o lo que sea, que después de haberlo volado directamente con un misil, surge cada vez más la opinión, el debate, las dudas de por qué no lo capturaron en lugar de derribarlo. Sobre todo porque ahora lo que están haciendo desde hace 2 noches es intentar buscar en el mar dónde están los trozos para saber si tiene razón China y es simplemente de uso civil o si tiene razón Estados Unidos. Y estaba espiando bases militares norteamericanas. Poder saber la verdad, aunque a veces se intenta dejar de lado, suele ser clave en estos casos. Por lo que tenemos la compra, el oro como protagonista, tenemos lo que está sucediendo en el terremoto en Turquía, cientos de muertos ya, ojo a lo que está sucediendo en ese terremoto de 7,8 grados y ojo a lo que está sucediendo con el espía por cómo puede escalar todavía más la situación ahora mismo a nivel internacional después de la guerra de Ucrania, ese movimiento, ese choque de China y Estados Unidos del que vamos a ver mucho durante los próximos días. Falta de referencias empresariales después de ver la semana pasada el colofón el viernes con esa tasa de paro del 3,4%, no solo es que sea robusto, es que el mercado laboral norteamericano es una roca, es un yunque al que cuanto más le pegan, más se fortalece. De tal manera que no le queda otra opción a la Reserva Federal que golpear, golpear y golpear, aun sabiendo que el yunque siempre se refuerza. Por lo que el mercado dice, oye, espera, que lo que no contábamos era con que la tasa de paro no subiera un 1%. Esta mañana, SP500, otro medio punto porcentual, después de las caídas del viernes, se rompió además la racha semanal. Dow Jones abajo un 0,3, 33.854, 0,56 de caída en Nasdaq, todo en futuros. Europa, caída del entorno del 0,7%, un pelín más de volatilidad, 19,50. Tenemos la fotografía del gas natural recuperando terreno, de la gasolina esperando a ver la otra clave fundamental del día. Ya no
está el mercado del refino tranquilamente operando, sino que ya tiene el tope ruso y a partir de ahí vamos a ver cómo se compra el refino ruso a través de China, cuál es la nueva ruta de la seda del refino ruso para acabar en el mismo sitio, que es en la gasolinera europea, y cuánto cuesta más. Por ahora no hay mucha tensión, bueno, hay tan poca tensión que está cayendo un 0,29%. El petróleo sí sube, sobre todo recuperando terreno, Brent 80,24, 0,38% arriba, West Texas 0,22, el movimiento también de alimentación con caída importante esta mañana, cacao 0,83, pero tenemos café 2,36% abajo, tenemos también, por ejemplo, el azúcar 1,71. Oro arriba, pero fíjense desde dónde, 1890, se ha perdido gran parte del camino que se había recuperado, cobre 0,21% arriba y tenemos el euro recuperando algo, se está moviendo entre el 1,07, 1,08, sobre todo 1,079, 1,078 hasta 1,08, después del palizón que le dio el jueves el Banco Central Europeo, se refuerza el dólar que se le había dado por muerto y está muy vivito. No sabemos si todavía coleando, pero vivito está, 102,98 y tenemos el gran protagonista en el mundo Forex esta mañana y es, oye, van a quitar al gobernador del Banco de Japón, van a poner al vicepresidente que es peor que el que había de gobernador, con lo que caída del 0,61%, desplomándose, moviéndose con fuerza a la baja el yen, la moneda japonesa, viendo que de Málaga a Malagón, ¿no? De que se va a pasar de un gobernador con una política en el que se ve muy claro que no salen de la estanflación aún en periodos inflacionarios. Oiga, ¿quiere usted meterle ahí un empujoncito, darle ritmo y que eso empiece a moverse o seguir con lo que se está? Y parece que al final el gobierno de Japón, pues más vale malo conocido que bueno por conocer, parece que va a poner al vicepresidente de nuevo gobernador. Con esta fotografía de mercados teniendo sus dudas, pero sobre todo demasiado altos, las bolsas ya no están tan baratas. Sería el punto fundamental de este inicio de semana. Nos hemos comido y comido y comido y ahora en el momento de digestión barra siesta decimos, bueno, ya no estamos tan delgadicos, ahora hemos engordado un poquito. Y las bolsas están empezando a ver que ni los Pérez, ni lo baratas que estaban diciendo en octubre, noviembre, diciembre que estaban las bolsas, lo están a principios de febrero. 5 claves del día que giran sobre todo alrededor de ese calentamiento, de esa crisis diplomática. Vamos a ver si podemos ver las 5 claves del día. Esa crisis diplomática, no parece que podamos verlas, esa crisis diplomática en el que el espía, el globo espía, es el gran elemento fundamental. Y aquí nos movemos, la crisis de los globos espía, sobre una cuestión que el tablero geopolítico marca de manera muy importante y es, oiga, ustedes tenían 2 opciones, bueno, tenían 3, no hacer nada, que lo estuvieron haciendo bastante tiempo, desde el miércoles, derribarlo de un misilazo, se lo decíamos la semana pasada, el sábado, en las claves del sábado, y había una tercera opción, que era capturarlo. Oiga, ¿la última opción no se la han planteado en ningún momento o qué? Digo yo que en lugar de buscar la fotografía, de meterle un misilazo al espía ese, al globo, tirarlo, que ahora están buscando los restos, pero que probablemente de los restos poco van a sacar, la opción capturarlo era más buena, o era mejor. ¿Qué podría haber salido, qué podría haber surgido de haberlo capturado? Saber de verdad lo que estaba haciendo. ¿O es que no quieren saber de verdad lo que estaba haciendo el globo espía? Y queremos escalar por escalar la situación. Se suspendió el viaje de Blinken, China contestó, oye, pero es que eso es un globo civil, ahora hay que creerse que es un globo civil, pero eso es un globo civil, oye, por condiciones meteorológicas se ha metido el tuyo y el de Sudamérica también, en América del Sur, otro globo para allí. ¿Cuál es el tema fundamental? Hombre, estaba el globito encima de una base militar con armas nucleares. ¿Qué hacía un globo grabándolo todo encima de una base militar? Nada, es que se nos ha escapado. Bueno, había una solución fácil. Lo capturaban, lo bajaban, le sacaban todas las tripas al globo espía y una vez que le vieran todo en la maquinita dirían, oiga, ustedes han grabado aquí hasta la talla de tal de las armas nucleares y resolvían el problema. ¿Qué es lo que han preferido? Oye, F-22, tú ve para allá y en cuanto lo enganches, ¡boom! Y ¡pum!
¿Cuál es el problema? Pues que ahora tienen todos los restos repartidos por el suelo. O les mandan otro globo para que entonces lo capturen, o juntan todas las piezas como si fuera un Lego. Pero bueno, normalmente cuando le metes un viaje de esos a un globo espía con maquinitas dentro, pues las maquinitas acaban, pues se pueden imaginar, si no acaban la luna es de milagro. Por lo que vamos a ver, porque ahora lo que tenemos es no la certeza de lo que estaba haciendo el globo espía, sino dos posiciones contrarias, que es el peor escenario entre China y Estados Unidos. China dice, os habéis pasado, y además me habéis destrozado un globo, y Estados Unidos dice, ¿qué leches hacía tu globo grabando encima de una base militar? Vamos a ver cómo escala. Mercado laboral, modelo Roca, modo Roca, 3,4%, es la tasa mínima desde 1969. Oiga, voy a subir tipos de interés, contrato 15 más. Bueno, pues hay un punto en el que la FED dice, es que esto no hay manera. Esto no hay manera de bajarlo así. Bueno, pues está bajando. ¿Qué es lo que hizo Biden en cuanto conoció la tasa de paro? Levantó la mano y dijo, por favor, venid a grabarme. Fueron todos los medios de comunicación y dijo, ven, no hacía falta tirar la inflación abajo destrozando el empleo. Hemos descubierto un nuevo modelo económico. Se puede conseguir bajar la inflación creando empleo. Bueno, no se lo cree ni él. Primero, porque si lo está haciendo de verdad, entonces la realidad es que no era una inflación vía FED, era una inflación que la FED pudiera atacar, era una inflación vía oferta. Y para ese viaje no necesitaban a la FED. Esas alforjas no eran necesarias. Solo necesitaban descomprimir la tensión alrededor de los mercados energéticos para que, bajando la energía, el resto de la economía volviera a su cauce natural. Porque lo que está diciéndonos Biden es algo diferente a lo que nos dice Powell, Lagarde y todo este grupito. Lo que dijo Biden el viernes es que la economía sigue en el mismo momentum, estadio económico de la última década y media. Tipos bajos porque la inflación no repunta, aun creando tasa histórica de empleo. Y eso es muy diferente a que la economía haya cambiado el estadio. Y ahora nos movamos en inflaciones elevadas. 3%, 2,5%, 3,5%, 2%, en un entorno inflacionario donde los tipos de interés tienen que estar arriba. Biden lo que nos estaba apuntando, queriendo o sin querer, porque siempre tendremos la duda de por qué dice las cosas, es que no ha cambiado el modelo, sino que hay un shock energético que ha golpeado al mercado energético y del mercado energético al resto de la economía vía inflación, pero seguimos en la década del 2010-2020. Lo que le está queriendo decir a la FED es pausa, pivote, que volvemos a lo que estábamos. Que esto ha sido un accidente en el camino. Oiga, no lo parece. No lo parece. Lo que parece es que han inundado tanto de dinero el mercado que han hecho lo que siempre sucede cuando alguien inunda el mercado. ¿O es que Joe Biden quiere volver a tener manos libres para volver a meter un paquete como el de infraestructuras de 1,3 billones para repuntar todavía más en empleo de cara al 2024 a las elecciones presidenciales? Ojo, porque si quiere eso, Powell tiene un problema, que es que va a empezar a meter impulso fiscal e impulso a través de dinero al mercado, no precisamente el de la FED, sino el suyo, el de Biden, directamente presupuestario, a una economía sobrecalentada. Ojo, porque si Biden tiene en la cabeza eso, Powell tiene un problema, pero el conjunto de actores económicos tienen un problema mayor. La inflación que hemos vivido no sería nada, sería una broma al lado del periodo hiperinflacionario al que nos llevaría Biden. Por lo que estaría muy bien en las próximas semanas, pero sobre todo hoy con Powell que habla, intentar descifrar si están en la misma línea. Porque Powell fue clarísimo en la rueda de prensa del pasado miércoles a las 8:30 diciendo que ha cambiado el modelo y que por tanto él ya no sabe cuáles son sus propias previsiones. Ojo, porque si hay un choque Powell-Biden, si Biden y Powell chocan en la manera de ver el estadio de la economía, no el momento, sino el estadio, periodo inflacionario todavía bajo por culpa de un accidente que es la guerra de Ucrania en el entorno inflacionario, o si hemos cambiado de entorno.
y ahora vivimos en periodos inflacionarios. Y lo que vamos a tener es una inflación por mucho tiempo. La visión de las cosas es muy distinta. No solo es muy distinta, es gravemente distinta. Ojo con eso, porque de ahí, de esa tasa del 3,4%, nos puede llevar a un camino o a otro. El camino de Biden, de todo político, es déjame que gaste. Voy a convencer a todo el mundo de que volvemos a estar en periodo inflacionario prácticamente negativo. Oiga, usted no ve esto, por no decirlo de otra manera, demasiado como es. Demasiado clarito. Oiga, póngase un poco las gafas, un poco más de miopía, económicamente hablando. Porque no está viendo entonces el entorno. Ojo a la diferencia. Es muy diferente ver la economía como Biden nos lo planteó el viernes después de conocer la tasa de paro, a como el miércoles lo conocimos. De ahí que llega al mercado y dice Wall Street, y dice, ¿qué me dice este? ¿Pero qué está diciendo? ¿Que va a meterle aquí un impulso a esto? En cuanto vea el menor síntoma en 2024, pues nos la va a liar. Mercado, ¡boom!, al suelo. También porque está muy arriba, También porque ya no está tan barato. Ucrania dice que no utilizará, como clave fundamental en la guerra, las armas de largo alcance para golpear territorio ruso, pero acaba de recibir 2.200 millones de dólares de Estados Unidos precisamente para cambiar la guerra. Esas armas de largo alcance tienen el formato crisis de Polonia. Es decir, si no controlaron en un entorno más cerrado y acabó en Polonia, imagínense un arma de largo alcance que pueda acabar donde sea, en un radio muchísimo más grande. De tal manera que estos 2.200 millones de dólares que pone Estados Unidos para darle a Ucrania armas de largo alcance que están yendo para allá, como el tanque, el primer Leopard que ha salido ya de Canadá, tenía que ser Trudeau, no podía ser de otra manera, que carga el tanque y dice, toma, amigo, que no te falten tanques. Primer Leopard que camina hacia allí después de que Alemania le ponga a todos los países a los que le había vendido, venga, vale, ir para allá. Ojo, porque estos 2.200 millones en armas de largo alcance cambian la fotografía de la guerra de Ucrania en el sentido de los riesgos de un error. El riesgo de un error con un arma de largo alcance es muy distinto. Por lo que hoy, cuando ya empiezan esas armas a ir hacia Ucrania, la piel de gallina empieza a subir de tono. 8:17 de la mañana, el punto clave en el consumo, en el desplome del consumo, sobre todo a nivel mundial, empieza a verse en torno a este tema. Por primera vez en muchos años, ve una caída. Por primera vez en todos los años donde tenemos datos, se ve una caída del 15,3% solo en el cuarto trimestre del 2022, periodo navideño. Venta de teléfonos móviles sufriendo la mayor caída de la historia en términos anuales, más del 11%. En términos trimestrales, más del 15%. De tal manera que también nos empieza a reflejar cómo la reapertura de China tampoco tiene un componente tan inflacionario como veíamos el viernes, por determinados aspectos, por ejemplo, energéticos, pero también en la vuelta del consumo. ¿Por qué? Porque China, aun con la reapertura de su economía, sigue teniendo un problema en su demanda interna. Y el resto del mundo, por extensión, está mirando cómo la demanda interna por temas inflacionarios solo tiene que ver cuánto cuesta un iPhone en Europa, a pesar de que el euro ya ha corregido. De tal manera que tenemos inflacionariamente ese consumo discrecional en la base de teléfonos móviles o en el capítulo de teléfonos móviles. Ha visto ya el usuario, esto empieza a ser prohibitivo, aguanto con lo que tengo, va cayendo a tasas históricas. De tal manera que nos va reflejando, uno, no hay nadie sobrado en el entorno de tener el consumo ahora mismo para gastar, salvo la clase más alta de la economía ahora mismo. Y ojo, porque es un fiel reflejo de que la demanda interna empieza a afectar. Les decía lo del iPhone, es fundamental. Cuando presentó Apple los últimos teléfonos, marcó una subida en Europa hasta unos 1.900, 2.000 euros de la gama más alta de telefonía de Apple, cuando en Estados Unidos está muy abajo.
Está muy abajo es que si tuviéramos paridad monetaria, habría una diferencia de 500, 600 dólares, euros. De tal manera que ahora que el euro ha tirado el estirón hacia arriba, el niño ha crecido, sin embargo los precios no se han movido. ¿Qué es lo otro que nos está reflejando en el conjunto económico? Que los precios suben hacia arriba y olvídate que no van a volver a como estaban. Es decir, Apple modificó determinados precios en torno a 100, 150 euros, solo en Europa, no en Estados Unidos, en el momento en el que la moneda europea cayó a la paridad y por debajo de ella. Cuando la moneda ha recuperado el 1,10, ahora en torno del 1,08, Apple no ha modificado ya los precios, los ha creado ya como algo establecido. De tal manera que el conjunto de la economía empieza a ver que ni con la caída de la demanda, esos grandes fabricantes modifican los precios precisamente para aprovechar el aumento inflacionario y para conseguir más margen. Puede ser muy mala la banca, según el gobierno, pero la realidad es que todos los actores económicos están haciendo esto. Cuando pase este momento, si pasa en algún momento a lo que teníamos antes, como dice Biden, veremos que los precios se habrán quedado arriba. Que ni alimentación, ni consumo discrecional, ni consumo de primera necesidad, ni nada volverá a lo anterior, salvo que haya una recesión económica muy profunda, donde ahí sí que los números obligan. Y el último punto nos da una idea del formato cutre en el que nos movemos en la política. Quienes nos veis fuera de España, pues hombre, yo os animo incluso a que os riáis con más sorna, ¿no? Los españoles, tenemos que decirlo, pero con ese tono de pena, ¿no? De decir, pero ¿quién narices gobierna y usa el dinero? ¿Cómo queremos usar bien los fondos europeos si ni tan siquiera compramos bien los trenes? Y han comprado los trenes más grandes que los túneles. Es decir, pero ¿en qué cabeza cabe y qué dimisiones no hay ya en quienes han tomado la decisión de comprar unos trenes más grandes que los túneles de Cantabria por donde iban a pasar los puñeteros trenes? Entiendo que devolverán el dinero. Y si no lo devuelven, entiendo que el que esté... ¿Usted se imagina que en una empresa privada alguien compre unos ordenadores el triple que el tamaño de una mesa de la oficina? ¿Ustedes se imaginan que en una empresa privada esto suceda? Este es el drama de la clase política y de la vida pública en España. Que les da lo mismo. Les da lo mismo, nadie les va a echar. Y ahí están los famosos trenes que tendrán que irse a otra ruta o devolverlos. Han costado cientos de millones los trenes. Y no caben por el túnel. Pero es el mejor reflejo, la mejor imagen de la clase política y de la burocracia española / europea, es que esto en Europa no es tan fácil que pase, pasa sobre todo en España, que permite que estos hechos sucedan sin un escándalo de ver de qué manera se conceden esos concursos públicos y de qué manera se hacen determinadas compras. Oiga, ¿cómo quieren nuestros dirigentes aquí en España que en Europa confíen en que el dinero se está repartiendo si nadie sabe dónde está el dinero? Miles de millones sin una auditoría. ¿Qué están comprando trenes que no caben por el túnel? Están repartiéndolo a quién y cómo. ¿A quién y cómo? Ojo, porque si esto es el modelo, da miedo ver lo que pueden estar haciendo con los fondos europeos. Da pavor, pánico, pensar que este mismo grupo de personajes se están cepillando el dinero de Europa que debería servir para remontar la economía, que debería servir sobre todo para reestructurar los pilares económicos para que España tire para arriba. Oye, los que nos veis desde México, desde Argentina, desde Colombia, desde Venezuela, desde Estados Unidos, desde Australia, diréis, de España son... Pues sí, es triste, pero tenéis toda la razón. Son muy cutres, y están al frente de una millonada de dinero que como lo hagan todo así nos va en España. Demasiado bien nos va. 8:24 de la mañana, Japón está siendo protagonista esta mañana, nuevo gobernador, él llena el suelo, las bolsas,
Eva Villanueva, buenos días. Buenos días, José Antonio. Bueno, pues lo que estamos viendo efectivamente, se prepara Japón, el Banco de Japón, para el relevo de Kuroda. Llegará su relevo en abril, pero el mercado ya descuenta lo que va a suponer, porque hasta ahora es bien conocido, forma parte de ese Banco de Japón, es el vicegobernador y lo que promete es más continuismo. ¿Y eso qué ha hecho? Pues hemos visto, tenemos que mirarlo en esa... Hemos visto, aquí está el dólar yen, 131,67, o sea, está ya incluso por debajo de 132, lo que ha tocado el nivel más bajo en un mes por esas noticias que apuntan más continuismo, política laxa y esa política de tipos negativos que sigue manteniendo el BOC pese a la presión del mercado. Y eso sí, lo que hemos visto es mientras caía la divisa, hemos visto rebote en ese índice Nikkei, sube 0,67%, 27.693 puntos en una jornada en la que entre los protagonistas tenemos el que tiene mayor volumen de negociación, la Sertec, que retrocede 0,65%, pero sin embargo vemos a compañías como es Nissan, que avanza ese 2%, y dentro de los movimientos también destacados como las financieras son las que estaban retrocediendo hasta ahora ese 1,88% de lo que vemos los títulos de Sumitomo, y también a Mitsubishi Motor, eso sí, dentro de como Nissan, avanzando ese 5%. El nombre, por cierto, el sucesor de Haruhiko Kuroda es el vicegobernador y sería Masayoshi Amamiya. Veremos a ver cómo queda ese relevo para el 8 de abril. En el Hansen de Hong Kong, importante por supuesto las tensiones China-Estados Unidos, Estados Unidos-China. Blinken debería estar allí, el secretario de Estado norteamericano, y no está por ese globo espía meteorológico según Pekín, y que promete represalias por parte de Pekín, que asegura que eso de que un avión de combate, un F-22, disparase su globo atenta contra la empresa y contra la propia China. Veremos a ver, porque desde Estados Unidos, según Bloomberg, se presiona para todavía introducir más límites a esa exportación de tecnología a China. El Hansen de Hong Kong cae un 2,17%, mientras que el tecnológico lo hace todavía con más fuerza, retrocede el 3,77%, y vemos como Baidu pierde ese 2%, también vemos a Tencent retrocediendo esos dos puntos porcentuales, y algo más se deja Alibaba del 2,77%. En cuanto a otro de los protagonistas del día, quería ver si llegábamos por aquí a ver la última referencia. Tenemos que ver, es verdad que no es Asia, es Australia, pero nos hace mirar a uno de los protagonistas de esta madrugada, que nos llega por parte de ese mercado del oro, porque la mayor productora del mundo, Newmont, ha lanzado una oferta de unos 17.000 millones de dólares por su par australiano, por Newcrest, que vemos como esta mañana se dispara un 9,27% al calor de estas informaciones, con esa idea de construir ese gigante mundial del oro, aunque según los analistas que cita Reuters también se está infravalorando el objetivo en medio del cambio de liderazgo, porque Newcrest estaba buscando ese cambio en la cúpula directiva. Pero bueno, uno de los protagonistas del día llega esta mañana por esa producción del oro, por ese movimiento de fusiones de adquisiciones. Gracias, Eva Villanueva. Vamos a entrar en gráficos. Antes, tres cuestiones clave a estas horas. Por un lado, conocíamos el dato hace unos minutos de pedidos industriales en Alemania. El dato mensual es 3,2%, se esperaba un 2%. Se marcha desde el menos 5,3%, desde el menos 5,3% hasta el 3,2% en positivo. Pedidos industriales en Alemania, muy positivo el repunte, muy positivo, sobre todo por lo que significa de recuperación de exportaciones, de crecimiento de la economía alemana, que como saben tiene un primer trimestre ya en recesión, que es el último del año, por lo que si consiguieran el primer trimestre del 2023 salvar la situación, miel sobre hojuelas, ahí estaría la economía alemana. Por otro lado tenemos al viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Saben que está el tema del tratado nuclear de New START entre ambos países, bueno, y con Irán y con todos en general. Dice ya el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia que discutió el tratado de nuevo comienzo de New START con el embajador de Estados Unidos la semana pasada. Poco sabemos más alrededor de ello, y tenemos datos importantes sobre cómo 2022 ha significado que Estados Unidos ha sido el amo entre los amos en el gas natural en el conjunto europeo. El gran beneficiado del cambio tiene un nombre, es Estados Unidos.
Estados Unidos ocupa ya más del 40% del mercado europeo de gas natural licuado, según los últimos datos al cierre del 2022. El mayor aumento de las exportaciones de gas natural licuado a Europa recayó en los Estados Unidos, alrededor de 30 millones de toneladas. Esto significa un más 140% respecto al año anterior. Esto significa que el gran protagonista, el gran beneficiado, en cuanto a negocio, el que ha hecho de verdad un negocio en el entorno del gas natural licuado, se llama Estados Unidos. Ocupa más del 40% ya del mercado europeo, subiendo un 140% entre 2021 y 2022. Y sigue el capítulo de despidos. Dice Bloomberg que Dell eliminará alrededor de 6.650 puestos de trabajo, golpeado por la caída de las ventas de ordenadores personales, de PCs. 8:30 de la mañana, gráficos del día. El primero nos debe llevar en este gráfico de Bloomberg a pensar si la relación comercial entre Estados Unidos y China está deteriorándose. Si hay un enfoque negativo en lo económico, en lo comercial, alrededor de la escalada de la tensión entre ambos países. Y la respuesta es no. En este gráfico de Bloomberg se puede ver perfectamente cómo la relación comercial entre ambos países, salvo con la excepción del coronavirus, de los años del coronavirus, ha seguido al alza y con fuerza entre la primera y la segunda economía del mundo. De tal manera que la relación comercial no da signos de ralentizarse entre ambas economías. Punto principal por lo que significa de crecimiento del comercio global. Por lo que espías, globos, posición en la guerra de Ucrania, Huawei y sus móviles, la pelea por el 5G, etcétera, etcétera, ahora mismo no se está reflejando en la relación comercial entre Estados Unidos y China. Miren el siguiente gráfico que nos lleva a ver esta mañana de qué manera la exposición desde el inicio de la guerra de Ucrania va cambiando, va modificándose entre determinadas zonas, entre determinados países, en América, en la relación con China y con Estados Unidos. Con China va ganando cuerpo, va ganando fotografía, va ganando presencia, por ejemplo, en Brasil, donde va recuperando terreno, donde va cogiendo fuerza, donde va cogiendo perspectiva. En Perú va cogiendo también perspectiva positiva. China, vemos también el movimiento creciente en Chile y vemos sobre todo un movimiento, por ejemplo, en México, de mayor dependencia con Estados Unidos, pasando o subiendo en torno a un punto porcentual. De tal manera que vemos cómo las exportaciones y la dependencia de China sigue creciendo en América, con la excepción sobre todo de México, donde la dependencia respecto a la economía estadounidense, respecto a Estados Unidos, se incrementa y se mantiene prácticamente estable con China y disminuye en México con Europa y con Reino Unido. Vemos, por ejemplo, cómo con Argentina crece también respecto a Estados Unidos, crece también respecto a China y decrece respecto a Europa y a Reino Unido. Y el resto de países, sobre todo, ven una mayor dependencia con lo que está sucediendo con China. Una excepción, a pesar del movimiento y de la presencia de China en Brasil, la mejora de las exportaciones hacia Europa desde Brasil, vía hidrocarburos, lleva a potenciar también la imagen de Europa en Brasil. Miren el siguiente gráfico que nos lleva a ver cómo el movimiento, sobre todo, es allí el 10 años de Alemania, después de conocer cómo era la posición del Banco Central Europeo, después de ver de qué manera se había desplomado las rentabilidades, pero cómo al día siguiente de conocer la decisión del Banco Central Europeo y posteriori, la rentabilidad ha vuelto a repuntar, viendo cómo Christine Lagarde era mucho más débil, mucho más floja de lo que se esperaba por parte del mercado que pudiera ser, de tal manera que caída de rentabilidades, bueno, subida de rentabilidades una vez que se escuchaba Lagarde. ¿Qué es lo que esperaba el mercado? Lo anterior. ¿Por qué? Porque veían que iba a haber un diferencial muy fuerte entre Banco Central Europeo y Reserva Federal, algo que no ha sucedido, de tal manera que hay que estar muy pendientes porque ha recuperado más de la mitad de la caída
de rentabilidades cuando hablaba Powell, justo cuando empezó a hablar Lagarde, de tal manera que hay muchas dudas sobre cuál va a ser el papel del Banco Central Europeo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera no está tan barata ya la bolsa y sobre todo la europea. Estamos caminando hacia tasas medias de las últimas 2 décadas y estamos caminando a que ya el mercado no ve con tanto precio bajo a las bolsas en Europa, después del rally que se ha vivido sobre todo desde octubre-noviembre, cuando llegaban las elecciones de midterm y al inicio de este año. De tal manera que las bolsas europeas empiezan a perder atractivo una vez que llegan aquí a la media de beneficio por acción medio de las últimas décadas. 12,65 en un entorno en el que en el entorno de 13 y poco tendríamos unas bolsas ya en la media de las últimas décadas. No está demasiado expuesta, no está demasiado cara, pero tampoco está en el posicionamiento que teníamos justo en el bottom, en el suelo que se tocó tanto en verano como en el mes de octubre. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo la correlación también a 6 meses entre la renta variable y la renta fija nos está marcando que el atractivo de la renta fija ahora mismo es enorme. Es el gran protagonista para buscar la rentabilidad, ahora que se abren sobre todo, venga que tenemos lista de espera para comprar bonos del tesoro, renta fija protagonista, pero a la que se le puede entrar sobre todo con productos como fondos de inversión para intentar buscar esa correlación que es históricamente muy buena para la renta fija en estos momentos. Tendríamos que marcharnos a tiempos de 1999 para ver una renta fija con el poder, con la potencia, con el golpe que tiene ahora mismo la renta fija. Gran protagonista en este inicio de 2023. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera están saltando las coberturas de cortos y saltando y saltando y saltando en esos hedge funds a medida que avanza, a medida que crece, a medida que va cogiendo cuerpo el alza del mercado. Vamos a ver ahora si consigue también superar el golpe de ahora, pero están saltando los cortos, los cortos, los cortos y los cortos. Este está buscando el 17 de febrero del 23 con esas operaciones que nos estarían marcando de qué manera el mercado ve que el movimiento alcista, sobre todo apoyado por cómo van saltando esos cortos, nos están lanzando al mercado hacia tasas como estamos viendo, sobre todo en Europa. Pero ese movimiento de cortos, 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 saltando en el mercado, nos está marcando un ciclo alcista muy potente como el que estamos viviendo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera ese ratio de empleo por población está buscando además esas tasas que nos llevarían a que estamos no solo en pleno empleo, sino en una situación idílica que no se veía en cantidad de fuerza laboral en el mercado desde inicios del siglo. De tal manera que el mercado laboral, como les decía antes en las claves, no es que sea fuerte, es que está como un yunque. Tú pégale que se pone más fuerte todavía. Este gráfico nos está marcando la potencia, la fuerza de la fuerza laboral, la potencia de la fuerza laboral en estos tiempos, sobre todo de salida del coronavirus. Fíjense la recuperación y eso que todavía estamos intentando atacar a la situación anterior a los tiempos del coronavirus. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera el otro gran protagonista es Adani. Esta fotografía nos está marcando también, de Bloomberg, el movimiento de caída que refleja el valor de la compañía después del movimiento que hubo de intentar darle transparencia desde fuera, con esa filtración, viendo lo que estaba haciendo la compañía. La pérdida de confianza es un hecho ahora mismo, perdiendo la mitad de su valor en bolsa. Miren el siguiente gráfico, ojo con Adani, ojo con Adani. Miren el siguiente gráfico que también nos marca cómo Grecia ha conseguido ahora mismo superar en interés a la economía alemana a la hora de la fuerza laboral. Costes unitarios laborales ahora mismo por debajo de Alemania. Y eso, fíjense, a pesar de que Alemania también ha recogido un movimiento de caída muy importante
buscando ser más atractiva laboralmente para las inversiones que vienen desde fuera. Pero Grecia sería el gran protagonista de los costes unitarios. Italia estaría en esa línea verde, Francia estaría en esa línea violeta. Ojo el movimiento de Grecia, cogiendo sobre todo un gran atractivo por esos costes unitarios desplomados ahora mismo, que están empezando a llamar la atención sobre todo de inversiones internacionales. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera ese juicio, esa victoria alrededor de Tesla de Elon Musk está marcando el camino de recuperación de los 5 ricos entre los ricos, ¿no? Bueno, habría que poner a Dani y todo esto, que ahora lo tiene complicado, pero fíjense el movimiento de Elon Musk, que sería esta línea blanca, sobre todo desde que empieza el 2023, ese juicio ganado en el entorno de Tesla y cómo empieza la recuperación de su patrimonio, Mark Zuckerberg, con un movimiento de recuperación desde que se olvidó de las gafitas, empieza Facebook, más que Meta, a recuperar el terreno en el bolsillo de Zuckerberg. Bezos, Amazon, con un movimiento de recuperación más en fundamentales de su fortuna. Tenemos por otro lado a Bill Gates, muy plano, muy estable. Vamos a ver qué pasa con la inteligencia artificial en el entorno de Microsoft. Tenemos la parte más industrial con Bernard Arnault ya arriba, muy recuperado, pero el gran protagonista es este. El gran protagonista es que quien se pensaba que empresarialmente estaba hundido en el conjunto del mercado, no solo no está hundido, sino que Elon Musk camina hacia arriba hasta intentar colocarse otra vez en el punto número 1 o intentar estar en ese punto número 1 de mayores riquezas, sobre todo vinculadas al entorno bursátil. Pero la recuperación de Tesla, el movimiento de Twitter, la relajación de toda la presión mediática en el entorno de Twitter, pero sobre todo ese juicio ganado, lo que le lleva a Elon Musk es a recuperar gran parte de la fortuna. Fíjense, cuando dicen, es que ha comprado Twitter, y 4 Twitters que se podía haber comprado. 8:41 de la mañana es una fotografía en la que hoy arrancamos con mercados marcando los futuros en negativo, con fuerza, con muchas dudas en el entorno del espía, del globo espía, con mucho temor a lo que está sucediendo y a que no haya réplicas en el terremoto de Turquía, cientos de muertos ya en ese terremoto de 7,8 en la escala de Richter, y tenemos también lo que está sucediendo en un entorno de bancos centrales, de política monetaria, ante las dudas que Biden ha generado el pasado viernes, diciendo que estábamos en un entorno distinto, dando a entender que no estábamos en un periodo de inflaciones elevadas, de inflación elevada. Hoy habla Powell y va a ser el gran protagonista de este lunes. 8:42 de la mañana, Eva Villanueva, ¿cómo viene la jornada? ¿Cómo viene